El capítulo 9 de Mateo, igual que el capítulo 8, trae una serie de milagros y hechos, vamos a decir, espectaculares que el Señor Jesús hace. ¿Pensáis que cuando Jesús hizo estos milagros era una forma de decir, mira lo que hago? O siquiera, mira qué bueno soy. Cuando Jesús mismo dijo que solo hay uno bueno y es Dios, cuando alguien le dijo maestro bueno. ¿Qué sentido tiene estos capítulos y a cuento de qué? Si yo tuviera que resumir lo que quiero compartiros en esta mañana a razón de estos pasajes, sería con un versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 36, donde el apóstol Pedro en su primer discurso dice, sepa pues ciertísimamente, es decir, sí o sí, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y aquí viene el centro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho el Kyrios y ungido. Kyrios era un título que se le daba al César. El emperador romano podía disponer cualquier aspecto de tu vida como él quisiera. Y Dios a Jesús le ha hecho Señor y Cristo. ¿Recordáis el capítulo 2 de Daniel, de no hace mucho, que Nabucodonosor tuvo un sueño, una imagen que representaba los imperios, reinos y gobiernos, ejes a través de la historia de la humanidad, que representa al gobierno humano de este mundo, sujeto a maldición y sujeto a la autoridad diabólica. Y esta estatua, o todos estos reinos humanos, tienen un fin, en el que dice el versículo 35 de Daniel 2, que una piedra cortada no con mano, hiere a esta imagen en los pies, en el último imperio, que es una alianza de países. Pero dice que esa piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. Y este monte representa un reino, un poder, una autoridad que iba a permanecer para siempre y que nunca jamás iba a ser removida. Vamos a quedarnos con esto. Hay que aprender, hermanos, y entender cuando la Biblia y las Escrituras dicen las cosas, hay que entender su lenguaje, cómo Dios se expresa. Y aquí habla de un monte que está representando un reino, una autoridad. En Miqueas 4, versículo 7, dice al final, Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. De nuevo vemos monte relacionado a potestad, autoridad y reino. Seguro que os suena cuando Satanás tentó a Jesús. Hay un momento que, según Mateo 4:8, dice que el diablo le llevó ¿a dónde? A un monte muy alto. Ahora estamos volviendo a hablar de monte. Y allí el diablo le enseña todos los reinos del mundo y su gloria. Y le ofreció a Jesús dárselos y le adoraba. Era una cuestión de potestad y autoridad. Y el diablo, hoy por hoy, desde un monte muy alto, tiene autoridad sobre los reinos de este mundo. Así se le ha concedido temporalmente. Y qué curioso que esto que acabamos de decir está en Mateo 4:8, justo antes de Mateo 5, donde empieza el famoso Sermón del Monte. Ezequiel 28, 14 y 16, hablando de Satanás.
tu querubín grande protector, y yo te puse en el santo monte de mi Dios, Y dice el versículo 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El lugar de autoridad, potestad de Dios, Satanás, como un querub perfecto, lo pierde por el pecado y por rebelarse contra Dios. Y ahora tenemos al Señor Jesucristo en Mateo 5, que dice el versículo 1, viendo la multitud, subió a un monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, los que le seguían. Y Jesús empieza a decir cosas como, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reinado, autoridad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, posesión, autoridad. Cuando se le quite al diablo desde su monte, los mansos heredarán la autoridad de la tierra. ¿Cómo termina el sermón del monte? Dice en Mateo 7:29 que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que, hermano, esto es interesante para que nos demos cuenta que en el lenguaje bíblico muchas veces monte significa principado, potestad, autoridad, reino, gobierno. Y Jesús, igual que Moisés dijo que después de mí se levantará de entre vuestros hermanos uno como yo, ¿qué hizo Moisés? Recibir en el monte Sinaí mandamientos y la instrucción de Dios para su pueblo. Desde el monte, ¿cómo tendría que ser el pueblo de Dios? Y aquí tenemos al Señor Jesús subiendo al monte para dar una predicación, para dar instrucción de cómo son los ciudadanos del reino de los cielos, cómo viven, cómo se comportan, cómo son sus corazones, cómo es su prioridad, cómo es este país de las maravillas. ¿Recordáis este cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas? Este país tenía sus propias reglas, sus propias normas, su propia filosofía. Los habitantes tenían su propio carácter. No voy a decir País de las Maravillas para que no parezca irreverente, pero el reino de Dios, hermanos, no es algo irreal. Es un reino maravilloso. Y lo hemos visto en profetas como Isaías, lo hemos visto en Apocalipsis, hemos visto cosas de cómo es el reino maravilloso del Señor. Ya sabéis que la gente va a vivir 100 años, no va a haber niño que muera de pocos días, el león jugará con el cordero, va a haber paz en la naturaleza, va a haber justicia social, se va a estar muy bien, un reino maravilloso. Y esto es real, hermanos. Lo que pasa es que vivimos en un reino diabólico, todavía está el diablo en ese monte alto, manipulando los reinos de este mundo, y nosotros que estamos aquí en medio, nos cuesta trabajo pensar que hay otra cosa fuera de esta jaula nefasta. Pero el reino maravilloso de Dios existe. Y Jesús, desde su autoridad, sujeto al Padre, desde el monte da instrucción de cómo es la gente, los ciudadanos del reino maravilloso de Dios, porque expresan cómo es el carácter y el corazón de Dios. Cuando hablamos de reino, autoridad, hermanos, generalmente se nos mete en la cabeza quién manda aquí y quién hace lo que le da la gana. Pero este no es el sentido bíblico de la autoridad. El único que tiene derecho a hacer todo lo que le dé la gana es Dios. Pero resulta que el carácter de Dios
es vida, amor, justicia, edificación. Así que los ciudadanos del reino maravilloso de Dios expresan el carácter de Dios, y esto lleva a edificación y lleva a vida y lleva a deshacer las obras del diablo, lleva a deshacer las obras de la carne, lleva a deshacer las ligaduras y ataduras que todas estas cosas conllevan. Y en este contexto, hermanos, por eso estoy haciendo esta introducción, no os preocupéis que no me voy a alargar mucho, pero esto es necesario para que veamos que ahora, desde el capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, ahora Jesús se baja del monte, pero con autoridad. Le sigue la gente y va a empezar a mostrar varias cosas. Cumplimientos de profecía de que Dios se ha acercado a su pueblo. Cumplimiento de que la autoridad de Dios, de que el monte de Dios, de que la potestad de Dios está por encima de las cosas que ni tú ni yo nos podemos quitar de encima. La autoridad de Dios está por encima de nuestras cadenas. La autoridad de Dios está por encima de cualquier otra. Por eso dice la palabra que mayor es el que está en nosotros, si hemos nacido de nuevo, que el que está en el mundo. ¿Mayor en qué? En autoridad. Él manda. Que sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Dios, que a Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. No se te olvide. Y en este contexto, Jesús va a demostrar que Él tiene autoridad como el principal del reino maravilloso de Dios sobre enfermedades. Él manda sobre las enfermedades. Sanó leprosos, sanó paralíticos. Y esto es una cuestión de autoridad. De tal manera, recordáis en Mateo 8, el centurión que tiene este siervo paralítico y le dice a Jesús, es que yo también, di la palabra, es suficiente, yo soy hombre bajo autoridad. Porque yo tengo soldado y le digo a este, ve y va, ve y viene. Este centurión entendió que las cosas que estaba haciendo Jesús era una cuestión de autoridad. El monte de Dios. Sanó fiebres, sanó endemoniados que estaban bajo... ¿Qué pasa a un endemoniado? Pierde su voluntad porque está bajo la autoridad de seres caídos. Jesús deshizo eso, lo deshizo. Jesús mostró autoridad sobre la naturaleza, sobre tempestad. ¿Recordáis el episodio en la barca? Le obedecieron el viento y el mar. Abrió los ojos a ciegos, hizo hablar a mudos, alguno por endemoniamiento, si es que existe esa palabra, había quedado mudo. Resucitó muertos. Todas esas cosas no era un show, no era un exhibicionismo por parte de Jesús. Era cumplimiento de lo que el Padre había dicho, cumplimiento de profecías y señales de que la autoridad de Dios, de que el monte de Dios, de que la soberanía de Dios está por encima de cualquier otra. Y Jesús había venido para dar esperanza a su pueblo como había sido prometido, porque había una posibilidad de restauración. La pregunta es, ¿bajo qué monte, bajo qué autoridad queremos estar? Mateo 8:17, estas cosas eran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, en Oseas 6:1 se dice, venid y volvamos a Jehová, arrepintámonos. ¿Por qué? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Isaías 42:7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso hizo Jesús, cumplir lo que estaba dicho, mostrar con señales que la autoridad del Padre estaba con Él, porque Él estaba sujeto al Padre, el monte.
Isaías 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto se cumple en este pasaje, hermanos. Estos dos ciegos que buscaron a Jesús, ¿qué le dicen? Ten misericordia de nosotros. ¿Cómo lo llama? ¿Quién se acuerda? Hijo de David. Estaba reconociendo que era el Mesías y estaban ciegos todavía, pero veían quién era Jesús, aunque no viesen con sus ojos. Se estaba cumpliendo esto. Los ciegos estaban viendo luz en medio de su ceguera. Estaban reconociendo quién era Jesús. Todo esto estaba ocurriendo, hermanos. Y algo importante, este es el contexto en el que ocurren estas cosas. No tengo tiempo para comentar mucho, pero sí me gustaría que viéramos algunos detalles que apuntan a quién es Jesús. Algunos no lo voy a explicar, pero voy a hacer preguntas que rompen esquemas. Jesús, antes de sanar a un paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto es autoridad, hermanos. En el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 2, versículo 7, los judíos lo entendieron perfectamente. Esto es una blasfemia, si el único que puede perdonar pecado es Dios. Y los curas, ¿no? Bueno, esto es broma. Solo Dios puede perdonar pecados, porque cuando pecamos estamos afrentando su autoridad. Cuando atentamos contra la autoridad del que manda, solo Él puede reconciliarnos consigo. Y Jesús perdonó pecados, liberó de cadenas de pecado, desde la autoridad del Padre. ¿Quién es Jesús si solo Dios puede perdonar pecados? La respuesta te la dejo a ti. Pero también te voy a hacer preguntas y te voy a dejar la respuesta a ti. En los capítulos 15, versículos 15 y 17 de Mateo 9, cuando vienen discípulos de Juan a decir, tus discípulos no ayunan, o sea, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, y los tuyos aquí no ayunan. ¿Esto qué es? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús dice, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días en que el esposo se les va a quitar, entonces ayunarán. Jesús aquí habla de sí mismo como el esposo. Recordad que Juan el Bautista también presentó a Jesús como el esposo. Jesús es presentado como el esposo. Oye, que está haciendo más discípulos que tú. Dice Juan, hombre, claro, el que tiene a la esposa es el esposo. Yo solamente soy el amigo. Jesús, ¿esposo de quién? ¿De quién es esposo Jesús? Oseas 2:19. Habla Jehová, habla Yahvé, y le dice a su pueblo, le dice a Israel, ojo, hago una salvaguarda, no todo, cuando le dice a Israel y lo que le va a prometer no es a todos los israelitas en la carne, está hablando del remanente que habría de ser salvo. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Oseas 20. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás, conocerás son términos conyugales en la Biblia, a Jehová. ¿Quién es el esposo aquí? Entonces yo simplemente te dejo la pregunta. ¿Cuántos esposos hay? ¿Cuántas esposas hay? ¿Quién es Jesús? ¿Solo un hombre? ¿Solo un maestro? Tú que tienes tu Biblia y Dios la ha puesto ahí para que la puedas leer, lo escudriñas. Yo es que tengo que avanzar un poco y tengo que terminar. Algo, hermanos, que para mí es importante. Jesús pone dos ejemplos.
Tú no puedes coger un vestido viejo y ponerle un paño nuevo. Porque ¿qué es lo que ocurre? El vestido viejo, de lavarlo varias veces, ya ha cogido su forma y su tamaño. El nuevo lo lava, se encoge y se carga lo demás. Y te habla de odres también. Si tú coges un vino nuevo, ya sabéis que el vino, cuando lo metes en un odre, si es nuevo hace presión y la fermentación suelta gas y eso hace presión también. Si pones un odre viejo y pones vino nuevo, la presión es tanta que se lo termina cargando. Pero si pones un odre nuevo, que es más flexible, y pones vino nuevo, te lo aguanta bien. Hermanos, nacer de nuevo, vivir en el Espíritu, vivir procurando agradar a Dios. Esto solamente es posible en el nuevo hombre. Yo no puedo vivir la vida que Dios quiere. Yo no puedo vivir como ciudadano del reino maravilloso de Dios en mis propias fuerzas, en mi propia carne. Si yo quiero obedecer a Dios y servir a Dios desde mi carne, voy a reventar. Mi carne es vieja, mi religiosidad es vieja, no está preparada para eso. Hay que dar importancia a lo que significa nacer de nuevo, la vida nueva. No podemos coger la maravilla del Evangelio, el Espíritu Santo, la revelación de las Escrituras, quién es Jesús, y tratar de meter eso en paños viejos o en odres viejos. Y cuando digo paños viejos me refiero a mi carne, pero también me refiero a las cosas que son de la carne, religiosidades humanas, instituciones humanas. ¿Tú piensas que por estar en una iglesia evangélica ya está todo hecho? El nuevo hombre. Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre en Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es real, hermanos. No podemos encasillar ni al Señor Jesús, ni su obra, ni al Espíritu Santo en doctrinas de hombres, en religiosidades de hombres, en cosas inventadas por nosotros, ningún tipo de filosofía, en nada que tenga que ver con la vida vieja, que a veces se sabe camuflar muy bien. La nueva vida en Cristo, los ciudadanos del reino maravilloso, caminan en novedad de vida revestidos de Cristo. Y hay un momento en que te das cuenta que eso trasciende una religión. Cuando pensamos en términos de odres viejos, dividimos el cuerpo y lo reventamos. La carne se mete por medio y creyendo defender a Dios, lo único que hace es destruir. Y ojo que el carácter de Dios es vida y edificación. Dos cosas para terminar. Creo que merece la pena, hermano. No puedo comentar las señales que Jesús hace, pero hay una, de las cuales habría muchas cosas que decir, pero una que merece la pena. Una mujer con hemorragia continua por 12 años. Aquí tenemos una visión, una señal de que es el Evangelio completo. Esta mujer tiene una hemorragia continua. Pensad lo que eso significa en términos bíblicos. En Deuteronomio, en otras partes de la Escritura, dice que la sangre está la vida. Esto es real, hermanos. Esto es real. Raquel se murió dando a luz a Benjamín. Dice que se le salió el alma, nefesh en hebreo. ¿Por qué? Se desangró dando a luz. En la sangre está la vida. Y esto no son cosas etéreas, ni... Tu vida depende mucho de la calidad de la sangre y tu estado de salud. Si no, cuando vas al médico y te manda un análisis de sangre, ¿por qué te crees que es? Y esto me sirve para el anuncio que vamos a dar después. Hermano, en la sangre está la vida y mucho de nuestra sanidad, salubridad, claridad mental, los aspectos de nuestra vida, nuestra existencia, están vinculados con la calidad de nuestra sangre. Y la Biblia habla de eso. Pues piensa, una mujer con hemorragia continua. Eso seguramente le haría vivir en debilidad,
una vida miserable. Problemas de higiene, problemas incluso de impureza para con los demás en el contexto en el que se movía, y debilidad, eso es a medio vivir. ¿No has visto cómo cuando estás extremadamente cansado, que, como decía Santa Teresa en otro contexto, vivo sin vivir en mí, estás viviendo pero ahí tirando como puedes? Esta mujer, con ese problema en el que se le iba yendo la vida, dice dentro de sí: si toco solamente su manto, seré sana, salva. Como quiero terminar, no puedo justificarlo como tenía previsto, pero el manto de las Escrituras también tiene que ver con autoridad. El manto de las Escrituras tiene que ver con autoridad. Por eso cuando Jesús quiso enseñarnos lo que es servir a los demás y no ir de jefazos, se quitó el manto y lavó los pies a los discípulos. El que de vosotros quiera ser mayor, hágase servidor de todos. Se quitó el manto. Cuando dejó de servir, se lo volvió a poner. Ese es el ejemplo para nosotros. Aquí no estamos para enseñorearnos de los demás. Estamos para servirnos unos a otros. Y el Señor, a su debido tiempo y según el Padre considere, y a cada uno le pondrá la autoridad que tenga que tener en el reino. Pero nuestro cometido aquí es servir. El manto tiene que ver con autoridad. Qué precioso, David y Jonatán, qué amistad más extraordinaria. ¿Qué es lo que hace Jonatán para decirle a David, aunque él era hijo del rey, yo como tú? Se quitó su manto, se lo dio a David y sus armas. El manto tiene que ver con autoridad. Esta mujer que sabía que se le iba la vida, que se debilitaba, dice: si toco su manto seré sana, salva. Y yo te pregunto, ¿qué te pasa a ti y qué me pasa a mí si a pesar de tener esta carne, este cuerpo de pecado, se nos ocurre pensar y proponer en nuestro corazón, como propuso Daniel y nos ha leído antes Pablo? Si me sujeto al señorío de Cristo, seré sano de muchas cosas. Esta mujer supo lo que era el señorío. Si somos capaces, hermanos, de sujetarnos al señorío de Cristo, nos ahorramos muchos problemas en este mundo. Y no que este mundo no traiga aflicciones. Una cosa son las cosas que vienen y otra las que yo mismo me busco porque me enredo yo solito. Y a lo mejor tú eres una maravilla, pero yo en mi vida me he buscado embrollos que me lo he buscado yo solito. Si tú eres suficientemente sabio para que eso no te haya ocurrido, te felicito. Pero me sospecho que nadie estamos exentos de haber cometido equivocaciones que luego las hemos pagado caras. Y no es, mira lo que Dios me ha mandado, no, es que me lo he buscado yo. ¿Sabes que acercarnos al monte de Dios, a la autoridad de Jesús, eso es fe? Eso Jesús lo llamó fe. Esta mujer dice, voy a parafrasearlo, si me sujeto a la autoridad, sanaré. Jesús dice, anímate, tu fe te sana, te salva. Hermanos, la salvación es por fe, pero caminar una vez salvos también es por fe. Y en esa fe tenemos que mostrarla sujetándonos al Señor Jesús. El Evangelio es lo que hemos leído en Hechos. No es, Señor, sálvame, y yo sigo siendo el Señor de mi vida. Te he dicho Señor, pero bueno, una cortesía, ¿no? No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es, por fe, Cristo me reconcilia con el Padre, pero por fe creo que ese es el monte en el que yo quiero andar. La instrucción de Cristo, el señorío de Cristo, la voluntad de Cristo, que además es el que va a permanecer y nadie va a poder tocar nunca. Y es mucho mejor que el País de las Maravillas de Lewis Carroll. El reino maravilloso de Dios, en el que mora la justicia. Jesús vio que había una multitud y tuvo compasión de ella. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenían dirección, no tenían pastor, no tenían autoridad. Porque la autoridad en la Escritura es para vida, para alimento, para edificación.
y no tenían pastor. Y Jesús dijo, enseñoreaos de la grey. No dijo eso. Dijo, pedid al Señor, al que tiene la autoridad, que envíe obreros a su mies. Y ahora sí que termino, hermanos. El llamado para ti personalmente y para quien tengamos que dar este mensaje no es hacer ovejas de ningún pastor humano, ni de mí como pastor, ni de una religión, ni de una iglesia. Tenemos que hacer ovejas de Jesucristo. Estamos aquí para mostrar que la autoridad, el señorío, el pastor, quien nos guía, realmente es Jesucristo. Nosotros podemos ser, mientras seguimos a Jesús, obreros de la mies, pero jamás ninguna religión humana, ninguna potestad humana, diabólica, de la carne o la que sea, nadie ni puede ni debe usurpar el lugar que el Padre le ha dado a Cristo, como hemos empezado. Que sepan todas las religiones, que sepan los gobernantes de este mundo, que sepan nuestros vecinos, amigos, tú y yo, que Jesús es Señor y Cristo. No hay otro pastor, no hay otro monte que vaya a permanecer. No va a permanecer una religión, no va a permanecer una iglesia, no va a permanecer un pastor eternamente. La autoridad que va a permanecer es la del Señor Jesucristo. Y tenemos la oportunidad para ser sanos, salvos y vivir bien, en equilibrio, en paz, de seguir al Señor Jesús desde hoy. ¿Quieres? Pues que sepas que si lo hacemos, podremos ser ejemplos para otros y obreros de la mies. No usurpamos el lugar de Cristo, pero queremos trabajar en el rebaño del Señor Jesús. Bendito sea su nombre.